Perdóneme. Tuve un detalle ahí en la última entrega. Lo que pasa cuando lo cargué, cargué el archivo, pero después de darle a la carga no me dio opción de enviar o de modificarlo más adelante. Entonces lo que consideré que el archivo ya estaba subido a la plataforma y lo reviso después de que veo un anuncio que dice dice que la tarea está retrasada y pues se había quedado en borrador. Yo le había No, a ver, hay que revisar. Bueno, una cosa es borrador, borrador es de que no se envió o no se envió bien. Si el borrador se puede abrir, yo le califico. Si el borrador no se abre, no le va a poder calificar. Ahorita, vamos a explicar eso, en este caso, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar eso nada más, con respecto a, vamos a ver, con respecto a la información, ahorita comparto pantalla. Sí, entonces, sí, ahorita comparto pantalla y ya les muestro ahí qué es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, ahorita igual y me dice la situación. Bueno, voy empezando ahí, obviamente, como dije, vamos a compartir pantalla. Ok, vamos a ver. Bueno, que aquí en este caso, bueno, comparto pantalla. Aquí se supone que ya está grabando. Voy a compartir pantalla con ustedes. Digo, no ha habido gente más conectada. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a compartir pantalla. Miren, en este caso, por ejemplo, aquí yo abro la plataforma, ¿ya la alcanzan a ver ahí? Ok, yo me voy aquí a la materia, me voy a la materia, por ejemplo, aquí métodos, modelación, ¿verdad? Métodos y modelos y enfoques metodológicos de la investigación. Por ejemplo, aquí yo me voy a la tarea 1, ¿verdad? Aquí es la pantalla que tienen ustedes. Yo me voy aquí a la actividad 1, por ejemplo, aquí aspectos de redacción científica, ¿sí? Y a la hora que yo me voy aquí, ahí viene la instrucción, etcétera. Aquí viene, por ejemplo, enviados 25, miren, por ejemplo, participantes 32, borradores 3, enviados 25, ¿ok? Entonces aquí en este caso yo me voy a calificar tareas, ¿sí? Me voy aquí a calificar todas las tareas, y entonces aquí ya me aparece que saco cada quien, ¿sí? En este caso las calificaciones y las tareas, ¿ya? Si yo le pongo aquí en la cuestión de requiere calificación, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema me dice que no requiere calificación, ¿sí? O sea, en este caso, vamos a ver, ahí está pidiendo admitir a alguien. Bueno, entonces volvemos y les comentaba, aquí donde yo le pongo requiere calificación, por ejemplo, página 50, tareas por página 50, obviamente este grupo son 32, hay otros grupos de 60 y demás, dependiendo. En lo que le compete aquí a la, que es el que estoy mostrando, de hecho aquí está, es el A, ¿verdad? Vuelvo a ir a la página anterior, sí, y se dan cuenta que era la tarea que estaba pidiendo. A ver si se pone el F5 de actualizar. ¿Sí? Y entonces, si yo le ponía, por ejemplo, aquí en tareas enviadas, ¿no? Y ya le daba enviadas, aquí están las que me enviaron, o sea, todas están calificadas, ¿se pueden dar cuenta? Entonces, si en este caso yo me voy, vamos a ver a originalmente cómo estaba la tarea, aquí está, 32 tareas, 3 borradores y 25 enviados. Aquí ya me está manejando que hay 3 borradores, pero fíjense acá, necesita calificarse, ¿cuántas? 0. ¿Qué significa? Están calificadas todas. Los borradores son las que no se enviaron, ¿ok? O no se enviaron bien, o no están guardadas, o es un diferente formato, o no lo sé, ¿ya? Entonces, si en este caso, vamos a suponer, si en este caso, dice aquí abajo, ¿verdad? La tarea está retrasada por 17 días, 18 horas, o sea, no está calificada. Las que estén faltando, ¿sí? Si yo me voy, por ejemplo, aquí a ver calificar todas las entregas, es la que mostraba. Están todas, ¿sí? Y luego, si yo le pongo aquí en este caso sin filtro, que significa que son todas, o sea, todos los alumnos, ¿sí? En unas, por ejemplo, aquí como aquí donde te dice sin entrega, y por ejemplo aquí, borrador no enviada, ¿ok? Por ejemplo aquí Roberto Abraham Pedraza, me dice borrador no enviada. Entonces yo aquí le voy a dar clic para abrirla y no me va a dejar abrirla porque aquí dice borrador no enviado, ¿sí? Si yo le doy el clic y me deja abrirla, yo la puedo calificar, pero por lo regular, por eso está así, como borrador no enviado. Aunque, como dicen ustedes, mira, aquí por ejemplo, estamos hablando de que la entregó el martes 15 de febrero, ¿sí? A las 4:13, ¿ya? Y entonces no tiene comentarios o no se le calificó, ¿verdad? Por la cuestión de que no se puede abrir, ¿ya?
¿sí? Algo ahí pasó, ¿sí? Y por ejemplo, otro alumno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sin cuestión de evidenciar a nadie, pues no subió la tarea, ¿verdad? Aquí está donde la tarea está retrasada, debido a que, pues no la subió, ¿verdad? Aquí sí se subió, pero está, como dice ahí, borrador, o sea, no enviada, ¿ya? Hizo el intento o la subió, pero pues no se cargó bien. Ahí en ese caso, por ejemplo, cuando se hizo el intento y pues por ya sea el sistema o un error humano que mejor no revisamos o se nos pasó, que la tarea está subida, aunque sea un borrador, no existe una prórroga para poderla calificar, aunque sea pues ya menor, ¿verdad? Digo, sí. Lo que pasa es esto, para tratar de evitar esto, ¿sí? Digo, para tratar de evitar esto, lo que se hace es que hay una apertura de tareas que se entregan extemporáneas, ¿sí? Que son básicamente, no sé, prácticamente son después del parcial, bueno, son como 2 o 3 semanas antes de que se cierre el curso. Y entonces ahí se llama entregas tardías, todas las tareas van sobre 70, ¿sí? O sea, puedes sacar 100 en la tarea o 90, ¿sí? Pero va sobre 70, es decir, sacas 100, se te pone 7, sacas 90, se pone 6.3, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque como te digo, yo aquí, por ejemplo, como está esto que dice no enviado, ¿sí? No enviada, significa que si yo le doy el clic, ahorita no la abre, inclusive me bloquea, ¿sí? Por eso no lo hago, ¿verdad? Y hay otras que dicen no enviada y simplemente no hay nada, o sea, está en cero. O sea, por eso me dice, no, profe, sí la envié. Sí, claro, aquí está. Sí, o sea, que hay evidencia de que el martes 15 a las 11:14, pues la intentó subir o la subió mal o no sé. Pero cuando yo le doy el clic para que me abra el documento no me lo abre. Sí, en las que yo le intento y me abre el documento, las califico. En las que no me abre, pues básicamente no se puede hacer nada, porque ¿qué le califico si no hay documento? ¿Sí? Entonces, inclusive aquí está, mira, por ejemplo, aquí en donde yo le pongo enviada, ¿sí? Aquí en las enviadas, hasta, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir? Ah, pero sí le envié, mira, aquí está. Todas las que están enviadas, así aparece, enviada para calificar y ya se califica, ¿sí? Y en el otro apartado, donde les decía requiere calificación, aquí el sistema me dice, oye, necesita que califiques tal tarea. Sí, entonces ahorita que le pongo aquí requiere calificación, pues me dice que 0, o sea, que ya están calificadas todas. ¿Sí? Okay. Entonces, ese es el comentario, ¿verdad? En este caso que quería que revisaran ustedes, ¿verdad? Inclusive aquí en la carpeta donde yo tengo las tareas, actividad 1, aspectos tal y las instrucciones, que es lo que se explica. Al final, ¿verdad? Aquí te dice, ¿verdad? Participantes 32, borradores 3, o sea, 3 que no se subieron o están malos, etcétera. ¿Sí? Y luego enviadas 25. Entonces yo califiqué 25, 3 no. Y luego necesita calificarse. Ah, pues ninguna, ya están todas calificadas. ¿Ok? Entonces, ese era el comentario. Sí, ese era el comentario. Vamos a empezar a admitir más alumnos que están entrando. Y pues, comentario, ¿verdad? Pues es eso lo que se destila, ¿verdad? Y esa es la información. Entonces, les digo, hay unas que dice que enviada y ahí está el documento. Cuando lo abres, no te aparece o está bloqueada o se fue con JPG. ¿Cómo se llama? El Works en lugar de Word y no te deja, o PPTGX, no sé, hay varias cosas ahí que no. Pero bueno, inclusive, por ejemplo, siempre por eso se les dice, súbanlo en formato tal, o súbanlo en PowerPoint, o súbanlo en, no sé, en Word, ¿verdad? Inclusive, si vuelvo a calificar, digo, si vuelvo a poner aquí, se dan cuenta que hay algunos que utilizaron, enviadas. ¿Sí? Y aquí está, ¿verdad? Unos en Word, otros en PDF, etcétera, ¿sí? Aquí está. ¿Ya? Entonces, ahí está, miren, ¿ya? Ahí está. Vamos a dejar aquí porque no se vean las calificaciones. Aquí está lo que les digo, miren. Aquí está donde algunos los van en PDF, otros en Docs, ¿verdad? Otros en así, Sí. ¿ya? Que verdad, prácticamente aquí está, ¿no? Aquí, como se acuerdan, ¿verdad? Hay un formato de cómo se sube, ¿ya? Con las iniciales y demás, ¿ya? Y ya, prácticamente es eso, ¿no? Entonces, es el detalle nada más, ¿no? Bueno, y era el comentario porque a veces, oiga, maestro, es que sí le envié, etcétera. Pues, si dice enviada, es que está pendiente de calificar, ¿verdad? Pero si dice borrador, es que pues, se envió, pero se envió mal o no está enviada. ¿Qué sucede? Hay un apartado, por ahí debe de estar, en donde ustedes van a tener esta oportunidad de entregar tardías, van sobre 70, ¿sí? Tanto el que no haya entregado como el que entregó en borrador. Así tal cual, es como 2 semanas antes de
son como 2 semanas antes de cerrar el curso, 2 o 3 semanas para que estén al pendiente y que las tengan guardadas, se califica en base a lo que se pide en su momento. ¿Sí? Bueno, vamos a revisar, entonces ahora sí, vamos a revisar lo que es la actividad 3, ¿verdad? Por el tiempo. Actividad 3 en este caso es bien importante, en este caso, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de 3 cosas fundamentales en su investigación. La primera es el título, que tiene que ser, lo voy a explicar así, paso por paso, y luego ya ahorita vemos lo que pide aquí. El título tiene que ser congruente con lo que están diciendo. El título tiene una forma de ser, tiene algo que están cumpliendo, tiene básicamente tiene que ser congruente todo lo que ustedes están revisando, ¿sí? Ese es el apartado del título. Sí, si están haciendo un análisis, están investigando, si están, etcétera. Por eso a varias gente le corregí y les decía, el título se llama Análisis de los factores que factores que intervienen en no sé qué, evaluación del sistema de no sé qué, mejoran el proceso de tal, implementación en no sé qué. O sea, desde que ustedes dicen el título, tienen que hablar de qué es lo que están elaborando, qué es lo que están haciendo, ¿sí? En el siguiente de limitación, hay mucha gente que dice, o que subió en sus tareas, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Yo quiero investigar las pymes de México. Oye, pues las pymes de México está súper complicado, ¿sí? Porque pues el 20 y tantos % de las industrias en la República son pymes, ¿sí? Entonces, ¿cuántas son? Sí, a veces decir las pymes de Nuevo León es súper complicado, porque ¿cuántas son? 5,000 empresas, 6,000 empresas, ¿dónde investigas tanto y con qué tiempo? Entonces, delimitar es decir, tal empresa en tal sector, en tal proceso, y aquí está lo que yo hice. Ya, aquí está mi mejora, mi implementación, mi hallazgo científico, mi aportación a la ciencia, pero a partir de cosa muy específica y particular, obvio, tienes que ver el contexto, ¿sí? O sea, el contexto es decir, bueno, pues en el sector de las pymes, o estoy hablando del sector, es decir, agronomía, o en el factor de finanzas, o sea, estoy en algún rubro específico, ¿sí? Por ejemplo, ahí tengo ahorita o proyectos de tesis, ¿sí? Hablando de gente que está en Secretaría de Desarrollo Social, ¿sí? Etcétera. Pero básicamente es eso, ¿no? Que tiene que ser acorde con la tarea, perdón, tiene que ser acorde, todas las tareas que están elaborando tienen que ser acordes con su carrera, con su acentuación, ¿sí? Hay gente que por ejemplo, me dice, no, pues que el estudio de las tierras, pues, el estudio de la tierra, del trabajo de la tierra, no sé qué es para algo de ciencias forestales, y a lo mejor es ir allá a lugares donde hay ganado, cultivo, y hacer pruebas y estar ahí. Y entonces, pues qué bueno que tengas una tesis así, pero yo lo veo que es complicado, porque para empezar, pues tú estás haciendo la tesis acerca de aquí de Nuevo León, ¿no? O toda la cuestión que tú traes, pues es una maestría con aplicación en finanzas, ¿no? Entonces tienes que ver o modelos o indicadores o factores o tasas de interés o inversiones o proyectos o adquisición de maquinaria y equipo o mejorar, optimizar procesos o mayor dinero en ganancias o etcétera, ¿no? Pero son cosas que sí es cierto que es investigación científica, pero que no aplican con tu acentuación en finanzas, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante aquí de la delimitación, tienen que delimitar. Sí, por ejemplo, traigo ahorita como un 40% de todas las tesis que hablan de COVID. O sea, para empezar, el COVID no ha terminado, ¿sí? No sabemos si ha terminado, si va a mutar, etcétera. Entonces, para empezar, no puedes investigar algo que no ha terminado. ¿Qué va a suceder es una contingencia que no sabemos qué va a pasar en 3 meses, en un año, en 2, en 5, no sé? Sí, entonces, hablar de COVID, o sea, el COVID, ok, es un problema, es algo que nos pegó, es algo que es multifactorial porque le afectó a muchos sectores, a muchas industrias, a empresas, a muchos rubros, ¿verdad? Pero ¿de qué vas a hablar tú? Porque es muy genérico, ¿sí? Es muy genérico y aparte, pues en base a qué vas a tener acceso a esa información también, porque a veces ni las mismas secretarías, ni la misma Secretaría de Economía tiene información, o los datos están falseados, o etcétera, ¿no? Que esa es otra. Entonces, por eso les decía, todos hablan de COVID, bueno, ¿y qué vas a arreglar tú con tu tesis del COVID? O sea, tu investigación de qué tipo es. Hay correlacional causal, hay explicativa, ¿sí? En este caso es exploratoria, es descriptiva, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue o paso siguiente que tenemos que ver? ¿De qué tipo es tu investigación para saber, pues, qué instrumentos y qué estrategias van a hacer? ¿Ok? Entonces, ahí hablamos nosotros de este factor bien interesante de la delimitación, ¿no?
Y en antecedentes del problema también, otra cuestión interesante que también vi, ¿verdad? Cuando hablamos de los antecedentes del problema es por qué es un problema. ¿Se acuerdan que dijimos desde el momento que tú dices problema de investigación y el problema de investigación es por eso yo decidí hacer esto, ¿sí? Desde el momento que tú hablas del problema, tienes que decir que antecedentes. Y vete también otra cuestión. Si tú tienes mucha historia, pues pon una línea del tiempo y ubica nada más la última década o los últimos 5 años o trimestre o sexenio, ¿sí? Sexenio de gobierno o no sé. Y entonces ya hablas del problema porque no es una tesis histórica. O sea, sí abarca el marco teórico, la cuestión socio-histórica, cultural, todo eso lo tienen que decir, pero aquí en este caso los antecedentes ustedes tienen que decir el por qué es un problema, quién lo determina, sí, en este caso, como les comenté yo la vez pasada, ¿verdad? O sea, qué organizaciones, empresas, organismos internacionales, secretarías, gobierno, proyectos, o sea, ¿quién dice esa cuestión de que es un problema, ¿verdad? O por qué buscas ese incentivo, o a veces en este caso lograr o consecutar ventas o mayores indicadores o etcétera, o la otra, análisis de los indicadores que tienes originados en el proceso productivo y cómo los estás implementando para que se disparen o para que sean mayores, ¿verdad? Criticar esos indicadores de un año, pues no es una tesis, porque eso lo hace un software, ¿verdad? El software de la empresa. Entonces, ahí tendrán que decir cuestiones alusivas a lo que están haciendo, ¿verdad? O la otra, es un problema, ¿por qué? Porque ya se ha tratado de intervenir, no se ha arreglado, no se ha solucionado, y la empresa busca tener X, Y, Z cosas, ¿sí? Entonces, es lo que yo les puedo comentar. Ahorita vamos a abordar cada una de las cuestiones en particular, pero es eso que quiero ser muy claro y muy preciso en la grabación, pues, obviamente por eso queda aquí, pero con la intención de lo que tienen que hacer, porque si no, es que el maestro nunca me dijo que delimitara y no sé qué es delimitar, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes están delimitando, tienen que decir en qué sector, ¿sí? En qué rubro y ser bien específicos, porque es lo que van a investigar y encontrar datos. Entonces, por ejemplo, todo México, pues es bien complicado que encuentren una solución a todo México, ¿sí? Indicadores de crecimiento o a tasas de incremento poblacionales o etcétera, y hablarlo a todo el grosor, ¿verdad? A todos los millones de habitantes que hay. Entonces, y por lo regular también están haciendo la mejora, la implementación a un sector en específico o en la empresa donde ustedes laboran, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Delimitación igual, como les dije, el título tiene que ser congruente con lo que están hablando, abordado en toda la tesis. El título, por lo regular, va cambiando, ¿sí? Lo ideal es que el título que tienes ahorita, así se quede ya, pero conforme van encontrando más información, van haciendo implementaciones o adecuaciones y va cambiando el título, ¿sí? Entonces también tienen que revisar eso porque hago el cambio del título y entonces los demás puntos van cambiando. Por ahí tengo yo, abajo en la parte de aquí de los apoyos, sí, por ahí tengo una que se llama, matriz de congruencia, sí, por aquí debe venir. Déjenme salgo de aquí y voy a la página principal y por aquí tiene una que se llama en apoyos, documentos de apoyo por ahí, tienen una que se llama matriz de congruencia. La matriz de congruencia es bien interesante que la vayan viendo desde ahorita. Después las vamos a pedir en una actividad o en las actividades, conforme van avanzando, van poniendo la matriz de congruencia, ¿sí? Operacionalización de las variables, por ahí debe estar la matriz de congruencia. Y en este caso lo que hacen ustedes en la matriz de congruencia es ir abordando los puntos y si hay que modificar, pues entonces empiezan a hacer los cambios, ¿sí? Por aquí debe estar, ahorita la muestro. Y es bien importante eso, si no ahorita ya la subo y también para que la tengan, porque básicamente en la matriz de congruencia es un documento donde están estos puntos, ¿sí? Estos puntos están ahí en la matriz de congruencia, entonces ustedes la van llenando y entonces ya más o menos van viendo cómo en el análisis horizontal es lo que están ustedes haciendo. Por ejemplo, ahorita que dijimos de título, delimitación y antecedentes, aquí ya van a tener estos puntos cubiertos, o es lo ideal. En las siguientes actividades va el planteamiento del problema, luego la pregunta o preguntas de investigación, ¿sí? Las hipótesis, los objetivos y así sucesivamente van a ir avanzando, ¿sí? Entonces, es el comentario, ¿verdad? De lo que deben de hacer. Ahorita vamos a ver cómo es lo que van a hacer de esta actividad, ¿sí?
A ver, tabla de operacionalización de las variables. A ver si por aquí viene. Esta es otra también. No, este es un documento. No, este no es. Okay. Ejemplo de tabla de operacionalización. Vamos a ver. No. Bueno, más o menos en la tabla. No, esta es otra. Bueno, esta es otra tabla que también tienen que tener. Y aquí es lo que yo les decía. Que si tienen que decir qué tipo de investigación es, cómo se llaman cada una de las variables. Ya veremos una sesión para ver lo de las variables. Sí, pero aquí en este caso ya tienen que decir si es la cualitativa, la cuantitativa cuando utilizan el instrumento, la operacionalización de las variables, aquí cada una con esas es una tabla, así, y se pone todo este tipo de datos, ¿sí? Por ahí hay un video donde explica cómo se hace. Bueno, no sé si es para el final, pero por aquí no tengo, ahorita se las facilito porque hay una tarea que pide la matriz de congruencia y van a ir avanzando y le van cambiando. Da cuenta que ustedes van administrando su investigación, ¿sí? Bueno, por aquí debe andar, pero bueno, si no, le digo yo como que se lo facilito ya para que lo tengan. Bueno, vamos a ver. Entonces, en la número 3, en la actividad 3, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver rápido. Es título de limitación y antecedentes del problema. Muy bien. Bueno, vamos a ver quién más falta ahí de conectarse. Vamos a ver. Listo. Ani y Cristina Méndez. Bien. Ok. Ahora sí. Ok, comentario. Ahorita como estoy presentando no veo los mensajes. Vamos a ver qué mensajes en el chat han subido. Ok, buenas tardes. No han hecho preguntas, muy bien. Ahorita revisamos las preguntas que tengan para el apartado final, donde vemos ya la sesión de preguntas y respuestas. O preguntas o dudas que tengan generales, ¿no? Bueno, aquí en este caso, estimados estudiantes, el bloque 3 es sobre los elementos que integran los temas de investigación. ¿Sí? Descripción y contenido de la actividad, conocer y delimitar el área temática que se propone investigar, por lo cual es una definición abreviada o reducida del problema que se pretende estudiar, por lo que se debe delimitar y concretar, además de ser claro y transparente en la formulación del mismo. ¿Ok? En la descripción y el contenido, ¿no? En este apartado se desarrollará el título, delimitación del problema y antecedentes del problema. El trabajo es individual y debe contener los siguientes elementos. Título, fíjense lo que dice el título, ¿sí? Desde aquí inicia todo el trabajo que van a hacer y es lo más importante porque el título es lo que significa la tesis, lo que están haciendo. Inclusive, así como la portada de un trabajo, el primer acercamiento a lo que están elaborando, pues es el título, ¿sí? Entonces, en este caso dice, debe contener de manera clara y precisa las categorías sobre las cuales se va a investigar, sin descuidar las normas gramaticales. Debe contar con una extensión menor a 20 palabras. La primera letra es mayúscula, tamaño 12, título número 1, ¿ya? O sea, si vamos a hablar análisis de los factores que intervienen en la rotación del personal y cómo impactan financieramente a la empresa. Pues así. Empieza con mayúscula y son las palabras que deben de ser menos de 20. No puede ser un párrafo completo, ¿sí? O sea, 15 renglones, un título, ¿verdad? Ok, punto aparte. Además, es importante mencionar las características central de la población y el contexto espacial y temporal en los casos que se requieran. Okay. Aquí ya te dice científicamente cuál es la característica central de la población, lo que dije ahorita, ¿no? O sea, quiénes se benefician, en qué lugar, en qué rubro, en qué empresa, ¿sí? En qué espacio, etcétera, ¿sí? O sea, la característica central de la población es a quién le hiciste ese estudio. ¿Dónde está tu muestra tu muestra o medida poblacional? ¿Sí? Después veremos cuando hagan lo cualitativo y cuantitativo, básicamente esa población que ustedes investigan. ¿Sí? Muy bien. Característica del contexto espacial. ¿Qué es el contexto espacial, señores? ¿Sí? Aquí nos referimos a el espacio, ¿sí? El espacio-tiempo. ¿Ok? Aquí donde dice espacial y temporal, bueno, van juntas, ¿no? Sí, el contexto espacial y temporal. En este caso el contexto es todo lo que está alrededor o gira en torno al problema que ustedes están investigando, a esa masificación de gente que es la población y en su defecto, en donde dice espacial y temporal es en qué lugar, en qué ciudadanía, en qué estado, en qué municipio, en qué sector, si la empresa está en Apodaca, ¿sí? O si está al norte del país, o si está en un estado,
o si es allá la Kia, que está en pesquería, ¿sí? Y luego temporal, los momentos, trimestre, semestre, año, los últimos 5 años, la última década, o sea, ¿a qué estás evaluando, no? Y aquí tiene que venir en el título, ¿sí? Aparentemente se ve fácil, pero requiere de que se sienten a revisar de qué se va a tratar la investigación que están haciendo. Bien, bueno, ahora bien, la característica central de la población y del contexto espacial y temporal, en los casos que se requiera, ¿sí? En los casos que se requiera, por ejemplo, yo estoy investigando, ¿sí? Ahorita lo que dije, ¿no? La rotación de personal y cómo impacta financieramente la empresa. Bueno, entonces estás haciendo una investigación, ¿sí? De cuánto te está costando capacitarlos, pagarles exámenes médicos, uniformes, habilitarlos, darlos de alta para que tengan ciertas prestaciones, servicios y demás. Y al último la persona pues, no le interesa, trabaja 2 semanas y ni siquiera se queda el mes. Y eso te incurre en gastos, ¿no? O ciertas cuestiones que ustedes tendrían ya que revisar. Digo, ese ejemplo es por decir algo muy, muy vano, pero a lo mejor así, cómo se ha comportado últimamente o en los últimos 5 años, o cuánto le pegó, o etcétera, o en su defecto, cómo funcionaba en ciertos años o décadas, y ahorita a partir de la contingencia que sucede, o etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que tienen que ser muy, muy específicos, ¿ya? Hay gente que dice, no, el home office por el COVID, ¿sí? El home office por el COVID. Es algo muy genérico, muy general. ¿El home office qué es? Pues básicamente vete a trabajar a tu casa, ¿sí? Y estás trabajando en tu casa. Durante COVID, pues es la contingencia que ya pasaron 2 años y que ahorita se está adquiriendo un formato que se llama la nueva, ¿sí? La nueva realidad, ¿no? O nueva normalidad. Pero en este caso, pues eso no es una investigación de tesis, o sea, es un proceso normal porque se tiene que hacer. Mas, sin embargo, tú me dices, ¿verdad? A partir de como office, la empresa ha tenido cierto incremento y cierto ahorro, ¿sí? Que implicó que el presupuesto maestro del año 2021 fuera tal y en lo consecutivo 22, 23 y 24 va a ser menor, pues entonces ya tienes ahí un programa, un tema de investigación y tú lo vas a desarrollar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les digo, ahí está la gran diferencia de decir, nada más el home office en tiempos de COVID como título, ¿sí? Que hablando como tesis, pues no hay argumentación tal, pero en la otra sí, ¿verdad? Cómo se manejaba anteriormente, posterior al COVID, ¿sí? Y cómo tú lo estás haciendo en futuro hacia los 3 años. Pues sí tiene que ver porque pues tu materia es en finanzas y estás hablando de un fenómeno así, ¿no? O como comentaba la vez pasada, ¿no? Un departamento de mejora continua, varios alumnos de aquí trabajan en empresas que están necesarias, y entonces es la implementación y proyectos y procesos y validación, ¿sí? Y luego después cómo impactan en los indicadores de la empresa, ¿sí? Pues entonces está muy bien porque es un análisis multifactorial, ¿sí? A los KPIs y su respectivo proceso, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿verdad? Explico el sí, el cómo no y también el cómo sí, porque es lo importante que ustedes están haciendo. Siguiente, el título debe estar acorde con la formulación del problema y el objetivo general del trabajo, ¿sí? Que eso es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Acorde, o sea, congruente, y tiene que ver con lo que se formula como problema, porque es un problema y por qué es problema, y ustedes lo declaran como problema y tienen que decir por qué es problema, ¿sí? Y la otra te dice el objetivo general del trabajo, o sea, el objetivo general de tu tesis, ¿cuál es el objetivo general? Los específicos, ya desde aquí los estás dejando ver, ¿sí? Los estás dejando que se asomen, ¿ok? Entonces ahí ustedes tienen que formular o ser congruentes en decir, este es mi título, aborda el problema, pongo los objetivos y formulé ciertos procesos que es lo que voy a desarrollar a lo largo de la tesis, y entonces ya lo hacen interesante, ¿sí? En la cuestión de extensión menor 20 palabras, pues que lo que estén diciendo sea congruente, que tenga que ver con lo que ustedes están investigando y demás, ¿sí? Entonces, también otra cosa, ¿no? Otra cosa, ahorita que comentaba, o sea, no es de que, voy a hacer un cuestionario y ya, digo qué resultado dio. Pues eso no es una tesis, ¿sí? Eso no es una tesis, ¿verdad? Oye, o como dije yo, ¿no? La vez pasada, un alumno que dijo, no, es que es un plan de ventas para vender más en el mes de septiembre. Pues esa es una obligación, eso no es una tesis. Es una obligación que tú tienes como departamento de ventas, ¿sí? O administración, o RH, o etcétera. Eso no es una tesis. Pero que si tú dices, yo implementé tal programa de automatización y se vio beneficiado tales departamentos, ¿sí? Y el dinero fue tanto, ¿sí? Era tanto y ahora es menor. Hay un proceso, se optimizó,
Sí, se minimizaron costos, se maximizaron beneficios, bla, bla, y aquí está la evidencia, aquí están los KPIs, y lo vamos a hacer en este año, y aquí está la evidencia, y en los tentativos 2 siguientes. Y vamos a mostrar resultados. Pues ahí tienen ustedes una tesis súper importante. ¿Sí? Entonces aquí tienen que ver, tienen que empezar a sentarse a contextualizar. Ahorita vemos el link que elaboró una doctora que habla, que nada más dice 5 o 6 pasos y es con la intención de que ustedes lo validen, ¿no? Lo trabajen. Muy bien. Dice aquí también, administrar, además es importante mencionar la característica central, ya esto ya, ya aquí en este caso, formulación del problema y objetivo general del trabajo, tiene que ver con lo que están haciendo en la tesis, ya lo dijimos. Número 2, delimitación. En este caso, dice ahí, en 1 o 2 párrafos se describe lo siguiente, o sea, el todo. Estas 4 preguntas la van a decir en la delimitación, por eso dice, se describe lo siguiente, el todo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Puedes poner, o sea, ahorita me van a preguntar, maestro, y le puedo poner 3 párrafos o 4 párrafos o 5 párrafos. Con 2 basta, pero que estén bien elaborados. Si no me dice nada, no tienen bien la delimitación. ¿Sí? O sea, aquí la delimitación en este caso es así. ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿Cómo se hará? ¿Cuáles son los resultados que se espera obtener? ¿Y cuáles son las variables que se van a estudiar? Aquí la delimitación es eso. ¿Qué se pretende hacer? Implementar un programa de no sé qué. Analizar los factores que intervienen en tal. ¿Sí? Validar o sea, por ejemplo, acá en este caso es un diagrama causa-efecto, ¿sí? Que las X independientes generan o cómo impactan en la Y, ¿verdad? Las variables independientes a la dependiente, que es la Y, ¿verdad? Y etcétera. Después lo vemos cuando toque eso, pero ahorita cuando toque la cuestión del análisis cuantitativo, ¿verdad? Que es el diagrama causa-efecto. A los que todavía no le entiendan lo que estoy hablando ahorita, revisen el libro de Sampieri y todo eso viene bien científico y ahí te explica qué es lo que digo yo ahorita, ¿sí? Sí, ya habrá clases, obviamente aquí pues son clases así breves, son cápsulas de 1 hora, ¿verdad? La sesión síncrona, pero ya habrá otras sesiones donde ya vemos puro libro y les digo, miren, esto es este punto, aquí están los ejemplos, esto dice Sampieri, esto dice tal autor, ¿ya? Fidias Arias era para que tuvieran el contexto general, que ya lo tienen que haber leído todo completo porque suben poquitas hojas, ¿sí? Pero ya tienen que empezar, ahí varios compañeros se reportaron, maestro, ¿qué voy a hacer? Y qué idea me da, y que etcétera, y ando perdido. Le hacen los primeros 5 o 6 capítulos del libro de Sampieri, y tiene que leer el libro completo de Arias. Tome notas, subraye, revise, etcétera, y entonces ya con eso se da una idea a lo que tiene que elaborar. ¿Sí? Roma no se hizo en un día, obviamente, y sabemos eso, sí, sabemos que no son expertos en el tema y por eso están estudiando y empezando, pero la intención es que tienen que tener esa competencia y esa habilidad. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? ¿Cómo se hará? ¿Cuáles son los resultados que se espera obtener? Pues obviamente es beneficios, ¿verdad? Siempre aquí son que aumenten los indicadores, que hay evidencia de que funcionó el proceso, el proyecto se va a validar, o en su defecto, ¿verdad? Tener evidencia de que no conviene invertir en ese, invertimos en otro, como cuando hablamos de flujos de valor presente o el valor presente neto, ¿sí? El análisis el análisis del dinero en el tiempo, ¿verdad? Hay varios parámetros, varios ejercicios que en finanzas van a ver cuando ven la materia de planeación financiera estratégica y hacen un proyecto. Entonces, ahí es esto. ¿Cuáles son los resultados que espera obtener? Pues hay que delimitarlos, ¿verdad? Oye, quiero que la empresa sea expansión internacional. Pues espérame, porque se tarda tiempo, ¿verdad? Es como una plantita que siembras la semillita y al siguiente ya no te da aguacate, ¿verdad? Se tarda. Es lo mismo aquí. ¿Cuál de los resultados se espera esperar? Pues hay que poner el proceso. Siguiente, ¿cuáles son las variables que se van a estudiar? Aquí en este caso es lo de las X y las Y, que ya les dije, que las variables independientes y la dependiente, que es la Y, las X son las independientes, entonces cómo impactan ahí y cómo se mide ese gráfico de ecuación, que es un modelo. Muy bien. Y en el último punto, por eso me tardo para explicar bien, en el último punto hablamos de antecedentes del problema. ¿Sí? Aquí te dice, descripción cronológica del pasado al presente, de las evidencias y síntomas reales del problema, sustentadas en documentos académicos y científicos. Por ejemplo, memorias descriptivas, tesis, tesinas, libros, oficios, memorandos, prensa, revistas académicas, etcétera. ¿Sí? O sea, aquí en este caso, el asunto de esto de antecedentes del problema es que, como les dije, ¿quién dice que es problema? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué no se le dio solución? ¿Qué evidencias tienes? Entonces,
Aquí en este caso, pues no es nada más lo que digas tú, sino lo que valides de autores, de investigadores, de científicos, etcétera, ¿no? Y entonces es eso. Muy bien. Hasta aquí tenemos los 3 puntos, título, delimitación y antecedentes. ¿Ok? Ahora bien, de estos 3, bueno, ahorita vemos las dudas que tengan o que puedan tener. Vamos a seguirle. Los antecedentes se describen en 3 categorías básicas, que son revisar el material en formato que está en la sesión síncrona del 5 de marzo y el link. El link aquí ya lo tengo. Y el link básicamente dice así, miren. ¿Sí? No, que no. Ok. Recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar una investigación. Con el fin de llevar a buen término una investigación, es necesario considerar algunos aspectos, los cuales se listan a continuación. Examinar temas acotados y conocer muy generales, lo que había dicho ahorita de que pues, los temas muy específicos a lo que van a revisar, ¿sí? Por ejemplo, dices pandemia, pues qué pandemia, qué tipo, cuándo, cómo, cómo se clasifica, etcétera. O qué problemas hubo, por ejemplo, ahorita que decimos home office, ¿cuándo inició? ¿A qué se debe? ¿Por qué se implementa? ¿Cuánto se ahorra la empresa? ¿Qué estrategias hay? ¿Cuántas empresas lo están haciendo o lo implementaron? Sí, y así, cosas por el estilo. Pero, que les digo, de lo general tienen que pasar a lo particular. Siguiente, compartir la idea con amigos y otras personas informadas. ¿Sí? Revisar en persona y en redes sociales o internet. Conocer opiniones, datos y referencias. O sea, a veces ustedes no son expertos en el área, pues tienen que consultar con algún experto. ¿Sí? Hay webinar, hay cursos, hay diplomados, hay gente experta, hay consultores, asesores. Pues revisen con ellos, ¿verdad? Obviamente, no que cueste, pero me puede dar una idea, o le mandan un correo. Estoy investigando sobre no sé qué, me puede dar una idea, qué es lo importante, o usted qué considera prudente que es lo importante a revisar. Ah, pues X, Y, Z cosas. Entonces les da otra visión a lo que ustedes ya traen. Inclusive, como dice aquí, leyendo, pues leyendo vas a encontrar mucha información. Y después, validando con la persona, sí, por ejemplo, como aquí, ¿verdad? Compartir la idea con amigos y otras personas informadas, el face to face, pues ya te da otro conocimiento diferente. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, ¿sí? La idea o las ideas que traigas de investigar, el problema, la delimitación, qué título le pones, ¿sí? Y no solamente enunciarlo, no solamente escribirla, sino qué implicaciones tienes, ¿verdad? Por ejemplo, hay alguien que quería hablar de terrorismo, algún alumno aquí me mandó una tesis de terrorismo, ¿sí? De los grupos que tengo. ¿Dónde va a ir a investigar el terrorismo? A ver, dígame. Sí, esa persona de terrorismo, ¿dónde va a ir a investigar terrorismo? ¿Va a ir allá a Al Qaeda o va a ir a Israel o allá con Saddam Hussein o sea, o va a ir a Ucrania? Pues no hay manera de investigar terrorismo. Sí, a lo mejor sí puedes decir, es que las cifras y los datos y las noticias, ok, la noticia dice eso, porque es un medio informativo, pero te da pie para que te hagas una investigación de terrorismo, porque a veces ni gente que está allá hace investigaciones de terrorismo, ¿sí? Nada más encuentra ciertos comportamientos y se acabó. Entonces, sean muy claros con eso, señores, tienen que ser muy específicos. En la siguiente, reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. Esta es otra. Yo no voy a solucionar todo el problema, ¿sí? Por ejemplo, alguien quiere hablar ahorita que dije terrorismo, me vino a la mente que otros alumnos quieren hablar, por ejemplo, de la cuestión de que hay corrupción, ¿verdad? No, es que en México hay corrupción y que el gobierno y que etcétera. Ok, sí lo entendemos y no nos podemos hacer de la vista gorda, pero pregunta, ¿con su investigación van a solucionar la corrupción? ¿O porque ustedes publican una tesis, se van a hacer iniciativas de ley? Pues no, o sea, aquí en este caso sean muy precisos esto de la cuestión de lo que afectó a México, hay una afectación que se llama tal y que etcétera, y aborden en manera de que sí es cierto, las empresas tienen que ser ESR, las siglas de empresa socialmente responsable, pero en este caso pues ustedes tendrían que decir el por qué o cómo validan, o etcétera, ¿no? Entonces es importante eso. Siguiente, ¿sí? Relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Esto es lo más importante y culmina con lo que están haciendo. Relacionar sus ideas, lo que ustedes creen, lo que ustedes opinan, lo que ustedes piensan, validan, con en este caso, con la investigación, con los documentos. O sea, tiene que tener la inversión a la investigación. ¿Qué significa esto? Perdón, ¿qué significa? Pues que ya para ese entonces, a esta altura del partido, por lo menos, ustedes ya tienen que haberse leído 3, 4 tesis
muy parecidas en lo que quieren investigar, revisar en repositorios, investigaciones y tener unos 4 o 5 libros sobre el tema que están hablando. Oye, estoy hablando de KPIs, de indicadores claves de funcionamiento, o estoy hablando de finanzas, de las razones financieras, o estoy hablando de no sé qué. Pues ya tienen que tener el libro que habla de eso y cómo aplica específicamente en ciertas áreas o casos de estudio o testimonios de no sé, analistas, administradores, contralores o asesores o etcétera, o a veces webinars, dependiendo. Sí, todo se puede citar, sí, en el formato APA todo se puede citar y todo es válido porque pues, es donde ustedes tienen conocimientos, ¿sí? Entonces ubiquen cómo se hace eso. Muy bien, vamos a ver. Ok, vamos a ver acá. Bueno, volvemos a esto. En este caso, ¿verdad? Bueno, ya quedó. Muy bien. Antecedentes históricos, ¿sí? En este caso, ya explicando qué son los antecedentes que tenemos del problema, se ven desde 3 aristas. Por eso yo les dije, socio histórico-cultural, ¿verdad? Aquí históricos son los que dan origen al problema, teniendo en cuenta situaciones sociales que se vuelven relevantes de la investigación, ¿ya? Como las guerras mundiales. Pero no porque pone aquí las guerras mundiales, ustedes van a investigar Primera y Segunda Guerra Mundial, porque eso no es una tesis, ¿sí? Ya pasaron, ya sucedieron, ya murió gente, ya etcétera, ya, ¿verdad? Ayudaron a ciertas situaciones y que los descubrimientos y que el submarino y que la urea y que el petróleo y etcétera, sí. Pero pues eso no es una tesis, o sea, no están encontrando el hilo negro, sino están diciendo antecedentes que sucedieron y que dieron pie a tal cosa, ¿ya? Al origen, al uso, a la venta, a la compra, no sé, ¿ya? Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí los históricos es eso, decir o data la historiedad, ¿no? Bueno, antecedentes jurídicos. Jurídicos es bien importante, ¿sí? Los jurídicos son bien importantes porque en este caso es lo que hay legal, ¿sí? O sea, por ejemplo, alguien está hablando de las NIF en las tesis que están ahí, normas de información financiera, y hay otras que se llaman NIF, normas internacionales de información financiera. Hay gente que está hablando de la carta de porte, tengo trabajos ahí de comercio internacional que hablan de la carta de porte. Bueno, ahí en este caso se acogen a lo que dice la ley. Sí, por eso dice ahí, se refiere a las normas internacionales o nacionales que soportan el problema de investigación. Estas pueden ser convenciones internacionales, tratados internacionales, leyes, acuerdos, regional, local, estatal, etcétera, ¿no? O gubernamental también. Entonces, ahí en temas jurídicos es todo lo que vale, todo lo que es legal o de ley y que tiene que ver con, no sé, por ejemplo, cuando hablamos de la reserva legal de una empresa, ¿no? De una entidad económica. Hablamos de la Ley General de Sociedades Mercantiles del artículo 19 y 20 y establece el 20 tal para la reserva legal, el 19 para los fondos y así sucesivamente. Sí, entonces, ¿qué? Pues yo no lo puedo decir que no valga. Lo que lo hace legítimo, ¿verdad? Pues son la cuestión jurídica, legal, normativa. ¿Ya? O por ejemplo, ahorita que dijimos del carta de porte, o hay gente que habla de los 5 terms, ¿verdad? Operacionalización de los 5 terms y procesos y demás, pues ahí hablamos ya de leyes. ¿Sí? La ley de comercio exterior, o ley de aduanas, o la Administración General de Aduanas, o no sé, alguna cosa así. Antecedentes científicos. En los científicos se refieren al orden cronológico de apariciones e investigaciones científicas. Entonces decía, a veces antecedentes científicos, cuando ya llegan aquí, hay a veces desde el año siglo V antes de Cristo, como no sé quién está hablando de matemáticas financieras y que la partida doble y las cuentas T, ¿verdad? Porque es contabilidad y es válido que hablen de eso y lo analicen, pero pues desde Pitágoras, desde no sé qué, pues entonces hacen una línea en el tiempo y es más fácil decir que Pitágoras y luego que los monjes franciscanos y luego que no sé quién y luego que la revolución industrial y luego que bla, 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 6 pasajes y se acabó. Sí, no es una revista de historia científica, sino de lo que ustedes están diciendo y validando que científicamente existe, ¿no? Entonces, por eso dice ahí un orden cronológico de apariciones de investigaciones científicas y cómo se fueron modificando, ¿sí? Alguien habló del neoliberalismo, algo así, y yo le dije, bueno, aunque está muy filosófico, si tú le sabes dar al clavo y hablas del neoliberalismo y hablas de crisis y haces un análisis al contexto y etcétera, se te valida, pues le das. No, como a la tercera, cuarta semana lo abortó, porque era, como le dije, sugestivo, sí, es sugestivo, subjetivo, porque no hay una objetividad como tal, sino es cada quien lo adopta como quiere. Y otro problema, la adaptación o la interpretación de la ley
cada quien la interpreta como quiere. Entonces, cuando hablamos de esas cuestiones filosóficas, no se metan en problemas porque no van a llegar a ningún, o sea, no van a tener hallazgo, ¿sí? Es como si yo les digo ahorita, a ver, dejar de fumar es bueno o es malo. Pues es un problema que cada quien quiere tener o no, ¿sí? No significa que porque tú digas que es malo, todos dejan de fumar, ¿sí? O porque es bueno, induces al vicio, tampoco, o sea, simplemente son cuestiones subjetivas, esas no tienen investigación, ¿sí? Ya si tú dijeras, el análisis al cáncer de pulmón, ¿sí? Atribuido a que el paciente fuma y trae complicaciones o enfisema, ya es otra cosa, ¿sí? O análisis del fumador pasivo en no sé qué, eso es otra historia. Pero no es cuestión de Gaceta Médica, o sea, ustedes van a hacer cuestiones científicas. Muy bien. Entonces, aquí, en este caso, nos dice problemática que se aborda. Estas puede ser descrita, artículos científicos, libros, resultados de investigación, ponencias de investigación. Hay ponencias, hay, en este caso, para muchas investigaciones científicas o muchos problemas, como se abordan en diferentes países, y es una problemática mundial como el calentamiento global, ¿verdad? Pero ustedes no son de desarrollo sustentable, ¿verdad? Pero sí hay muchas investigaciones de esto, ¿verdad? Ya hablamos nosotros de que, oye, ¿sabes qué? Pues hubo tal certificación o validación y cerró con una ponencia. Ah, la ponencia es un premio internacional o es un, por ejemplo, acá en este caso, ¿verdad? Son premios internacionales, gente reconocida, investigadores del medio, o premio Nobel, o etcétera. Ah, bueno, pues lo tomas en cuenta para tu investigación. A ver qué es lo que ellos dicen y cuál es la tendencia al futuro, ¿verdad? Y ellos son los que dedican toda su vida y tiempo y espacio a eso. Ah, muy bien. Cualquier otro documento científico, sí, en este trabajo debe sustentar mínimo 2 antecedentes históricos, 2 jurídicos y 2 científicos. Cualquier trabajo, sí, o sea, todo lo que tengan ustedes debe tener 2 históricos, 2 de la historia, sí, 2 legales o jurídicos y 2 científicos, según ciertos autores, sí, del área, de la materia o de la investigación. Muy bien. Siguiente, sí, eh, lo que implica 2 referencias bibliográficas de cada uno de ellos. O sea, son 2, 4 y 6. Eso sí se evalúa y por eso está ahí explicado. 4, referencias bibliográficas. Es un listado en orden alfabético de la información de los documentos que son citados en el trabajo de investigación. ¿Ya? Dice ahí que de hecho dice orden alfabético y está con negritas. ¿Qué sucede? Ponen así los autores como se van encontrando los documentos. No, es en orden de ustedes, como los encontraron en su tiempo, o en su mes, o en su año. Pero aquí no, aquí es orden alfabético, tiene que tener, sí, por ejemplo, si hablamos de Hernández Sampieri, Hernández, la H, ¿sí? Si hablamos de Paul Samuelson y Nordhaus, Samuelson, una S, ¿ok? Entonces va después, ¿sí? Si es Samuelson y en el otro era Sampieri, pues entonces va a Sampieri primero, Samp, y la otra es Samu, ¿verdad? Samuelson. Entonces va primero Sampieri. Y así, y si está otro, ¿sí? Ferreiro o etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, acá con, bueno, X, tiene que ver la letra del apellido, no es como se las van encontrando ustedes, sino con orden alfabético. Bien. Ahora bien, debe existir estricta coherencia entre las citas y las referencias, ¿sí? ¿Qué significa? Es importante que la información que concluyan o incluyan ahí en su protocolo sea extraída de fuentes científicas y confiables, respetando la autoría de los autores, ya sean personas naturales o jurídicas. Naturales, pues estamos hablando nosotros de personas, en este caso, particulares que editaron, que libros, que investigadores, que el de Harvard, que el de Yale, que el del MIT, etcétera. Y donde dice jurídicas, pues puede ser un grupo de sociedad, club rotario, desarrollo de empresas, CANIRAC, no sé, ¿sí? La CANIRAC es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, ¿sí? O lo que dije ahorita, ¿no? Alguna secretaría, ¿sí? O del Trabajo y Previsión Social, o no sé, X, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. En este caso sí es importante esto porque te agarran documentos por ahí, debe decir, ¿no? Ah, de hecho ahí dice abajo, Wikipedia no es académica, ¿sí? Te explicará y a lo mejor te da cierta línea para que ubiques, pero Wikipedia no. Le voy más a Google Scholar que a Wikipedia, ¿verdad? Y Google Scholar también es para vender libros. O sea, es como tipo el enlace muy parecido al eBay, ¿no? Muy parecido a un e-business, ¿sí? A una base de datos en línea, ¿no? A un eBay. Bueno,
Aquí en este caso nos dice, las referencias bibliográficas hay que ubicarlas, hay que ver el formato APA. En los títulos, la mayoría se equivocaron en que los títulos van en cursiva. Siempre el título va en cursiva. Cuando es tomado tal cual del libro, es el título del libro y va en cursiva. ¿Sí? Y también en los años no entrecomillaban o no lo ponían entre paréntesis, ¿verdad? También hay que revisar eso. Muy bien. Estrategias y recursos. Revisar, analizar la información, lectura de textos académicos, ya se los dije. O sea, aquí la maestría es leer, leer y releer y entenderle y volverle a entender. Así, aquí esa es la disciplina. Muy bien. Elige un tema del interés, considera que el tema será el que usted va a desarrollar como trabajo de investigación durante la maestría, que es lo que les decía, durante la maestría. No es un proyecto final ni algo que nada más es para este mes, es durante la maestría. Investiguen décadas, años, procesos, ¿qué van a hacer? ¿Décadas? ¿Se van a tardar 10 años? Pues no, ¿verdad? Pero las últimas 2 décadas y cómo cierra esta, o los últimos 3 años, o la tendencia que tenemos, o la proyección, o el estadístico, no sé. Muy bien. Redacta la actividad y aquí están elementos. Título, ¿sí? Extensión 2 cuartillas, título de limitación y antecedentes del problema. Cada párrafo debe integrarse entre 6 y 8 renglones, parafrasear las citas o referencias bibliográficas, electrónicas o ideas de otros autores. No los hagan suyos, sino digan, tal autor dice, o en tal trabajo de este año me encontré esto, y en el otro año tal. Por lo tanto, yo digo que, y empiezan a escribir, ¿sí? Hoja, tamaño carta, en formato de Word, ¿sí? Aquí está, en Word. Lo suben en PDF o en otro, y luego nos problemamos. Aquí suben en Word y se acabó, ¿sí? Time New Roman, número 12, numeración de las páginas del espacio inferior al lado derecho, o sea, en la parte de abajo, aquí. Sí, aquí no está mi cursivo. Superior es la parte alta, inferior es la parte baja. ¿Sí? Izquierdo de este lado, nos da la flechita y derecho es de este. ¿Sí? Entonces te dice ahí, inferior, derecho. ¿Sí? O sea, abajo y en la parte de aquí. Aquí va a ir, en este caso, con el número. Muy bien. Numeración de las páginas. Bueno, lo que decía ahorita. Ya le subí ahí también el APA nuevo, ¿sí? Ya se lo subí por ahí para que ya lo tengan. Ahí está el APA nuevo también para que le hagan caso. Se le subí la liga del APA 6, la versión 6, porque estaba la 5 y la 6 incompleta. Ahí está la 6 ya completa. Cumplir con la actividad APA 6 o versión 6. Referencia académico mínima con mínimo 6 referencias académicas. Hay gente que pone una sola. Pues no creo que de un libro haya sacado todo. Y si lo hiciste, qué mal. Porque entonces, ¿dónde está esos diferentes contenidos o descriptivos o etcétera, ¿no? O conceptos. Entonces es eso. Tamaño carta en Word, ya les dije, letra término Roman, numeración de las páginas, espacio inferior del lado derecho, sangría 1.5 del texto, sangría francesa en las referencias que tienen ahí, sí, fecha límite de entrega 14 de marzo a las 23:55 horas, o sea, nos faltan 9 días, una semana y media, sí, muy bien. Indicaciones. El trabajo debe incluir portada institucional, logo de la Universidad Ciudadana, nombre de la maestría, nombre de la materia, nombre completo del alumno, nombre de autor, fecha de entrega. ¿Sí? Número 2, título, delimitación y antecedentes del problema. Y número 3, no se calificarán tareas en estatus borrador para enviar las actividades o tareas. Son 3 pasos. ¿eh? Que por eso ahorita expliqué lo de borrador. A los que se conectaron después, pues ahí les encargo que revisen el video, pero ahí les expliqué por qué. Los 3 pasos son añadir envío. En esa etapa, sí, él y la alumna contestan en línea la tarea, suben el archivo de trabajo, guardan los cambios. En esta etapa, deja la tarea en borrador y ahora enviar tarea. En esta etapa se envía la actividad tarea para calificación del tutor. Tarda mucho tiempo, no lo hace, lo sube en otro formato, o la tarea no se envía, o se envía pero como tutor, como borrador, perdón. Luego 4, nombrar el archivo con la siguiente manera. Actividad 1, ya lo hicieron, ya vieron que muchos sí lo cumplen. Actividad guión bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego las iniciales. ¿no? Y fecha límite de entrega, 14 de marzo 2022 a las 23:55 horas. ¿ya? El plagio será penalizado de acuerdo a la normativa institucional. ¿Qué significa? Se cancela la tarea y tiene 0. Cuando hay un plagio 2 veces, ¿sí? Se le cancela la materia. 2 o 3 veces que mandan la tarea o que repiten o que se copian,
se les da de baja esa materia y ya. Entonces tengan cuidado con eso. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver ahora sí. Preguntas, dudas, comentarios, algo más. Aclaraciones. ¿Listos, señores? Díganme. Ok, por ahí levantó la mano Alejandro, dígame. Buenas tardes, maestro. Una pregunta, ¿solamente tienen que ser 2 tortillas o puede ser un poco más de 2? No, puede ser más, no hay problema, mínimo. Ahí siempre es mínimo. De hecho, Ok. ahorita que esto, qué buena pregunta. Había una compañera que dijo que incluyendo portada, incluyendo conclusiones, pues no, o sea, es el trabajo. Ya la portada es otra cosa, las, las fuentes bibliográficas es otra cosa, ¿sí? Si a lo mejor incluyen una conclusión, por ahí a veces dice conclusión, a veces no hacen conclusión, a veces sí la integran, pues ya lo que tratan en la conclusión ya es otra cosa, etcétera, ¿sí? Pero ahí nada más es eso, por lo que les digo, tratar de hacer, muy específico lo que están explicando, ¿verdad? De eso se trata. Ok, muy bien, ¿alguien Ok, más? muchas gracias. Órale, perfecto, gracias, qué bueno que quedó, ya entendido. ¿Alguien más? De acuerdo al primer tema que habíamos elegido al principio de las clases, ¿podemos cambiar de tema si no lo autorizamos correctamente o...? Tiene mute su micrófono, maestro. Disculpe. Ah, sí, ya, sí, es que está viendo aquí que, gracias, es que otra alumna aquí como que quiso entrar o no entró. Ahora vamos a ver. Como que no entró y luego se salió, pero no sé. Bueno, vamos a ver. Ok. Sí, miren, en este caso, sí, ahorita contesto lo tuyo, Rafael. Primero déjame le contesto a Eduardo Montoya. La intención de esto ahorita, Eduardo, es eso. O sea, por eso ahorita lo que estamos comentando, ¿verdad? Ahorita lo que estábamos comentando era con referencia a que lo que ustedes están investigando sea factible, ¿sí? Para que ustedes no vaya a suceder de que, oye, ya voy en la semana 7, ¿sabes qué? No tengo proyecto porque lo que estoy haciendo, pues resulta que no me lo van a dejar hacer en la empresa y no sé de qué se trata y etcétera, ¿sí? O sea, no es real. En este caso no es algo que ustedes creen que va a pasar a suceder. Es algo real que tiene que tener un sustento. O sea, como es una maestría y estamos hablando en este caso de finanzas, ¿verdad? En este caso la especialidad de ustedes es esa, entonces, pues tienen que necesariamente facilitar información y que la información sea fidedigna, ¿ya? O sea, no puedes decir, no, implementé un proyecto y fueron 5 millones de pesos y la empresa lo autorizó. Bueno, a ver, ¿en dónde está? Evidencialo, ¿sí? O compraste maquinaria, o es el equipo, o cuánto me va a dar a ganar en ciertos años, o sea, etcétera, ¿sí? O sea, no puede ser algo obra de la casualidad o de lo que ustedes están diciendo, ¿no? O sea, vaya, sí, sin temor a equivocarme, ¿no? O es que, pues, entonces, déjale maquillo aquí para que el proyecto proceda. Y luego cuando corren los datos, resulta que pues no te da, o no, o está descuadrado, o están falseados la información. Se deduce muy fácil. Ah, entonces no hay proyecto, no lo hiciste, no está bien. ¿Ya? Entonces, es eso, inclusive lo que dije ahorita, ¿no? O sea, hay proyectos que tú dices, bueno, desde tu punto de vista, sí es una tesis, pero desde el punto de vista científico, como tú lo vas a defender y lo vas a exponer y lo vas a argumentar, pues a lo mejor te van a decir, ¿sabes qué? Pues esto no tiene que ver, o no, o esto no es una tesis, o etcétera. O sea, por ejemplo, la vez pasada, un alumno dijo, no, pues yo voy a hacer una campaña de publicidad, pero una campaña de publicidad por mi cuenta y con un producto que no sé qué. Entonces ya no, ya cuando empiezas así, y puede ser esto, puede ser lo otro, y puede ser un perfume, puede ser un labial, y si no, mejor ropa. Espérame, o sea, pues no tienes un proyecto como tal, ni estás efectuándolo ni nada. Tú me estás diciendo algo muy genérico que es un manual para hacer un proyecto de mercadotecnia. Y eso no es una tesis, porque si ahorita me meto en internet, oye, ¿cómo hacer un proyecto de mercadotecnia? Pues me descarga un manual.
Ya, o sea, aquí en este caso es decir, yo estoy haciendo el manual, yo lo elaboré, yo lo implementé, y estos son los resultados que hay. Eso sí es una tesis, ¿verdad? Y va ad hoc con tu materia, si eres mercadotecnia estratégica o no sé, si vale, ¿verdad? Es el comentario, ¿verdad? Y ahorita es buen tiempo, o sea, ahorita es buen tiempo, ahorita que vamos a la tarea 2 o 3, ¿verdad? En la 3 en este caso, ahorita es buen tiempo para que ustedes vayan apretando y ajustando ese engrane, para que ya cuando sea la semana 7 u 8, ya digan ustedes, ¿sabes qué? Pues ya lo tengo validado, ya lo tengo implementado, etcétera. Ahora, terminan aquí con esto, y luego sigue otro docente, ¿sí? Y ya con otro docente, pues ya van a dar otro seguimiento, otra perspectiva, otra materia, otro proyecto, y así van a avanzar. Muy bien. Ok, entonces ya quedó. ¿Alguien duda más? ¿Ya quedó aclarado el punto? Sí, o sea, es un tiempo para cambiar. No pasa nada si cambian, y tampoco hay de que no, el maestro me va a penalizar o me reprueba porque yo le dije al principio que era esto y era bueno. No, pues hay evidencia de que están cambiando y modificando, y estamos trabajando, estamos sobre la marcha. ¿Sí? Pues por eso les decía, alguien dijo que terrorismo, pues terrorismo no sirve para investigar porque, pues, ¿dónde vamos a ir a revisar hechos? ¿Ya? Oye, que las fuentes de televisión, ¿y eso? Eso no es para una tesis, ¿ya? O alguien que dijo que corrupción, o sea, ¿tú vas a evitar el nivel de corrupción que hay en tal empresa? No, tú a lo mejor haces auditorías o etcétera y evidencias eso, ¿verdad? Pero no, o sea, si tú dices plan de intervención para evitar la corrupción en el departamento tal y en las piezas perdidas de refacciones del departamento en la empresa X, bueno, ahí sí es válido. ¿Sí? Pero si tú dices, no, yo quiero evitar la corrupción en el mundo o en México o en Nuevo León, pues es bien complicado, ¿verdad? No. A lo mejor puede hacer un decálogo y un manual y explicar y dar conferencias, pero nomás eso va a llegar, pero hacer una tesis como tal con sustento, muy complicado. ¿Verdad? Y les digo porque pues un servidor está en esto, entonces vemos esas cuestiones de investigación y nos damos cuenta desde el momento que plantean ustedes el título, mira, la tesis trata de esto, esto y esto, es lo que está haciendo. Luego ya la abres, revisas los documentos y ya. Entonces, validas o invalidas lo que hay ahí, ¿no? Y ese es el trabajo cuando ustedes las presentan. Muy bien. Bueno, ya quedó, señores. ¿Alguien más había por ahí hablado o me escribió y que no le contesté? Porque estaba contestando acá. Rafael González. Sí, sí, de hecho, en este caso, te digo, la actividad 2 es con esa intención, pero lo que quería primero ahorita era que ustedes ubicaran eso del tema, o sea, se llama viabilidad del proyecto, ¿sí? O sea, una cosa es la factibilidad del proyecto, que es cuando ya tengo todos los resultados, si el proyecto se implementa o no, porque a veces yo puedo tener una muy buena propuesta, pero no se implementa, eso se llama factibilidad, ¿ya? Del proyecto. Es factible. La otra que se llama viabilidad significa si lo puedo hacer o no lo puedo hacer o lo voy a implementar. Y entonces se llama viable, que se dice, bueno, es viable. ¿Qué significa? Pues sí, lo puedes hacer, inviértele tiempo y desarrollalo y vamos a ver en qué termina. Y después decimos si se aplica y se implementa, se invierte, se gasta o no. ¿Okay? Son las fases de un proceso, de un proyecto. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, pero si falta eso de la retro, el fin de semana se los tengo. Sí, sí. No, pues para eso estamos, ¿verdad? Les digo, el fin de semana ya se los tengo. Nada más que antes de darle la retro, pues primero quería decirles eso, porque luego se van a molestar. Maestro, es que ustedes me están dando para atrás a mi investigación. Pues no te estoy dando para atrás, simplemente estoy diciendo que si sigues con eso, muy tentativamente no vas a tener proyecto de tesis, ¿ya? Entonces, y les digo, sin temor a equivocarme, eso es lo que pasa muy, muy comúnmente. Si a veces teniendo el proyecto y todo el proceso, estamos batallando porque en la empresa no nos dejan, porque batallamos para él, porque los tiempos no nos dan, bla, bla, bla. Entonces, pues, con mayor razón, si no traen bien firme el título, los antecedentes, de qué se trata, los objetivos y demás. ¿Okay? Entonces, la intención es que vayan avanzando a paso firme, pero avanzando, a pie de plomo o como pisada de elefante, lento pero seguro, pero ir avanzando. ¿Sí? Porque no quieran correr y no, yo voy a hacer X, Y, Z y ya pedí permiso y me autorizaron. Y luego, desde el momento que ustedes van con sus jefes y dicen, a ver, jefe, tengo un proyecto, voy a hacer una investigación, o voy a hacer esto. ¿O qué te decir? ¿Y cómo beneficia la empresa lo que va a hacer? Ya, no, pues no sé, déjeme reviso y luego otra vez vengo. Y así 3, 4 veces te van a regresar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Llegar en la mano ya, mira, vamos a hacer esto con este objetivo, con este planteamiento,
siempre se ha batallado con esto, 4 o 5 personas lo han querido hacer, no lo han implementado por X, Y, Z, y la idea es esta, órale, dale. Pero ya cuando lleguen ustedes con la solución en la mano de lo que van a hacer, y eso es lo importante. Ok, muy bien. ¿Alguien más, señores? Ya para cerrar. Aquí checo a ver si alguien más escribió en mensajes. Ok, no, nadie, ya quedó. ¿Alguien más? ¿Qué me dicen? Bueno, con esto cerramos. Que tengan excelente fin de semana en lo que queda. Y pues bueno, vamos a quedar pendiente con lo que está. Cualquier cosa, quedo a la orden. Sí, cualquier cosa sigo a la orden y pues quedamos al pendiente para ir avanzando. Chequen ahí lo que se les da retro, pero ya ahora sí, vayan, vayan ahí en este caso, poniendo la atención que esto es súper importante. Sí, la cuestión del título, sí, la cuestión del título, ahorita, título de limitación y la cuestión de lo que están haciendo los antecedentes es súper importante. Haz de cuenta que es la cabeza principal de su investigación. Entonces, ahí sí tienen que ir a paso firme, aunque es poquito, de decir nada más 2 cuartillas, o sea, 2 hojas u 8 párrafos de cada una de estas 3 cosas, tienen que ser claros, precisos y argumentar por qué. ¿Ya? Entonces, eso es. A ver, ¿iba a decir algo, Alejandro? Ok, Pamela, díganos. Pamela. Sí, pero... Bueno, Alejandro, díganos, Alejandro, y luego Pamela, a ver, diga. Una pregunta sobre la actividad, todavía no ha calificado tareas, ¿verdad? No, hay unas tareas que no, hay unas tareas que no he calificado. Sí, hay unas tareas que no he calificado, así es, exacto. Sí, Perfecto. esto queda en estos días, o sea, yo ya tengo que calificarlas porque pasa el reporte el lunes, la misma universidad, entonces ya les facilito ahí, nada más que como también traigo alumnos como ustedes que están con tesis, presentando tesis de investigación y disertaciones, me aboqué con ellos porque ya la otra semana presentan tesis, un grupo de alumnos que ya van a salir graduados, entonces, por eso no le había puesto oportunidad a revisarlas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que les comento? O sea, también estoy en ese proceso y en ese inter y me doy de cuenta de los trabajos finales que traen muy interesantes, muy buenos, ¿verdad? Inclusive que por eso los van a presentar y ya están terminando, ya cerraron y ya se gradúan, ya van a tener título, ¿sí? Ahorita es la 4ª generación. Yo he estado tutoreando alrededor de 5 o 6 tesis y todos han terminado y han salido bien. ¿Verdad? Obvio, como les dije, se ajustan, que utilizar un software, que un formato, que etcétera. Pero bueno, eso ya es otra historia, lo hablamos en tiempos superiores. ¿Ok? Ya. Ok, muchas gracias. Muy bien, ok. ¿Alguien más? Ahora sí, la señorita que había dicho. Buenas noches, maestro. Ya corroboré mi respuesta, como quiera, gracias. Ándale, muy bien, perfecto. Bueno, pues quedó a la orden y estamos al pendiente. Porque luego pues mandé un correo, a todos les contesto. Gracias. Bye. Cuídense. Muy bien. Gracias. Hasta luego, cuídense, bye.